Es una verdadera dicha encontrarnos con ustedes hoy miércoles 21 de enero del año 2015, Día de la Alta Gracia. Es un placer hacer un programa un día como hoy y conversar con ustedes en este día también. Dice el Banco Central de la República Dominicana que aboga por la generación de empleos y la mejoría salarial. Eso dice el Banco Central en el periódico de ayer, martes 20 de enero. Banco Central aboga por generación de empleos y mejora salarial. Pudiéramos decir que este es un ejercicio enorme, sublime de hipocresía. ¿Quién traza la política económica del Estado Dominicano? ¿Quiénes son parte de esa autoridad monetaria y financiera del país? ¿Quién marca la ruta fiscal? O sea, la fiscalidad, el gasto, la inversión del Estado. ¿Quién lo norma? ¿Quién norma todo el sistema financiero dominicano? ¿Dónde están las políticas del Banco Central orientadas a obtener un mejor crédito por parte de las pequeñas, las micro y las medianas empresas? ¿Quién traza esa política? Es el Banco Central. ¿A quién representa el Banco Central? Al Estado Dominicano. ¿Dónde está el Estado Dominicano y los salarios? ¿Qué política tiene el Estado Dominicano con sus propios empleados? ¿Qué política tiene el Estado desde el Ministerio de Trabajo? ¿Qué política tiene el Estado desde el punto de vista de un pacto laboral que se espera? ¿Dónde está el ejercicio? ¿Dónde está el oficio político del Banco Central? ¿Dónde están las diligencias políticas, las diligencias económicas, las diligencias financieras para estimular el empleo en la República Dominicana? ¿Dónde están esas diligencias? ¿Dónde están esos trabajos, esas metas? Eso no es un enunciado en un periódico. Hablar de empleo, hablar de mejoría salarial, no es un enunciado, no es una carta de intención, es una acción política. Por eso hablo de hipocresía del Banco Central. Por eso es que hablo de hipocresía, porque es una acción, es una meta, y esa meta requiere de métodos políticos, de métodos democráticos, de métodos financieros, de métodos económicos, de métodos monetarios para estimular los agentes, las acciones, las instituciones, los actores del sistema económico para que puedan producir empleo. ¿Dónde está esa política? ¿Dónde está esa política en el Banco Central? El Banco Central se endeuda ¿para qué? Para pagar deuda. El Banco Central se endeuda para pagar deuda, no para estimular la economía. El Banco Central usa reservas para encajar, para apalancar una tasa de cambio en favor de las grandes importaciones del país, no en favor de los sectores exportadores ni los sectores productivos nacionales. ¿Dónde están las políticas? El Banco Central es el gran estímulo para la incompetencia de la economía dominicana. El Banco Central es el gran estímulo para la incompetencia del crédito en la República Dominicana. ¿Por qué no tenemos créditos competentes? ¿Por qué no tenemos créditos competentes en la banca? ¿Dónde está la cartografía, la orientación cartográfica que el crédito debe tener para que pueda llegar en forma expedita a las micro, medianas y pequeñas empresas? La semana pasada, el periódico Hoy traía este titular que prueba lo que estamos diciendo. La presión fiscal en la clase media sobrepasa el promedio nacional. Eso salía la semana pasada. ¿Quiénes son los que diseñan esa presión fiscal? Es la autoridad monetaria y financiera del país. Son ellos. Y hoy nos están diciendo que están preocupados por la creación de empleo y por la mejoría salarial. ¿Quiénes le han quitado estímulo a los sectores productivos?
¿Quiénes lo han hecho? Es la autoridad monetaria y financiera. Aquí todo el mundo quiere importar, nadie quiere producir, porque resulta más barato importar que producir. No tiene dólares subsidiados por el Banco Central. ¿Qué pasa con la gente que produce habichuela en San Juan de la Maguana? Ellos quieren ahora permisos. No quieren producir habichuela en San Juan de la Maguana porque es un riesgo. Ellos quisieran permisos de importación del DERECAFTA. ¿Qué pasa con los productores de ajo de Constanza? Ellos quieren permiso también. No quieren una producción equilibrada. ¿Qué pasa con los productores de azúcar? Les conviene más importar azúcar desde Brasil, desde donde sea, importar azúcar, aprovechar el mercado mundial, importar azúcar a los precios, que producirla aquí. ¿Por qué? ¿Cómo se genera empleo? ¿Cómo puede producir empleo? ¿Cómo puede generar mejorías salariales? Una economía gravada, lastrada por esta política económica y financiera del propio Banco Central y del Estado. ¿Por qué el Estado está en imposibilidad de poder aumentar los sueldos a sus propios empleados? ¿Por qué no está en capacidad políticamente de resolver las discrepancias salariales que tiene el propio sistema oficial? Donde aparece una secretaria, aparece una recepcionista ganando 25,000 pesos en un ministerio y en otro ministerio gana 7,000 y 8,000. Ese es el Estado dominicano. ¿Está ajeno a esto el Banco Central? No, lo conoce. ¿Dónde están las correcciones? Aquí nadie quiere producir cebolla, porque vale la pena importar cebolla, porque quienes importan cebolla están en mejores condiciones económicas, en mejores condiciones financieras y en mejores condiciones monetarias que quienes se dedican a sembrarla. ¿Por qué los productores de San Juan de la Maguana lo que quieren es permisos de importación de habichuela? ¿Por qué los productores de ajo lo que quieren es permisos para importar ajo? Porque ese es el gran negocio. Producir en la República Dominicana nos es imposible. Esta es una economía incompetente. Esta es una economía incompetente, con una incompetencia estimulada por el propio Banco Central. Una incompetencia estimulada por el propio Banco Central. Es por eso y por ninguna otra cosa que los vientos tienen que soplar. Partido de la Liberación Dominicana. Muchas veces queremos arrimar el hombro, ponernos de acuerdo con las estrategias del gobierno del presidente Medina. Todo el que ha visto mis programas sabe lo crítico que he sido con la política exterior del presidente Medina. He sido un crítico tenaz, porque entiendo que hay errores del presidente Medina que jamás debió asumir esos riesgos. En el caso haitiano, ustedes saben cuál es la posición frontal que hemos tenido con el gobierno por el tema haitiano, deslindándonos de ese nacionalismo de pacotilla que anda por ahí. Hemos hecho un trabajo político, constitucional, con el tema haitiano. La semana pasada le pedíamos al presidente cautela
con su viaje a Puerto Rico. Todo el mundo se fue aquí en ensalzamientos, en alardes, en alabanzas a la gran proeza de 11 acuerdos con Puerto Rico. Hemos dicho y seguiremos diciendo que Puerto Rico es un Estado libre asociado de los Estados Unidos. Que Puerto Rico responde en sus políticas al sistema federal norteamericano. Que un gobernador en Puerto Rico no tiene facultades federales. Hemos dicho eso siempre. El presidente fue y firmó acuerdos, canjes de nota con el gobernador de Puerto Rico. Pura pantalla, puro oropel, puro zafarrancho, porque todas las acciones del Estado Libre y Asociado de Puerto Rico tienen que estar refrendadas no por el Congreso puertorriqueño, sino por el Congreso de los Estados Unidos. Lo hemos dicho muchas veces. Los puertorriqueños no tienen derecho a votar por el presidente de los Estados Unidos. Para que ustedes entiendan la relación. El presidente Medina va y firma una serie de acuerdos con el gobernador de Puerto Rico. Eso pasó la semana pasada. Pues miren qué ha pasado. Quisiera preguntarle al canciller de la República, quisiera preguntarle al ministro de Industria y Comercio, quisiera preguntarle al ministro de la Presidencia y al ministro administrativo de la Presidencia, que si el gobernador García Padilla concertó o consensuó el aumento de un 2% de cobro a las remesas de dominicanos en Puerto Rico hacia la República Dominicana. Ese es un nuevo impuesto que ha colocado el gobernador, el gobierno de Puerto Rico, sobre las remesas que vienen a República Dominicana desde Puerto Rico, un 2%. Ayer hubo una huelga de comercios en Puerto Rico, incluyendo agencias de envíos, protestando por el 2% que el gobierno de Puerto Rico, que la gobernación de Puerto Rico le está imponiendo a las remesas hacia la República Dominicana. Aquí está Isaac. Eso ha provocado esa decisión unilateral que perjudica a la población dominicana puertorriqueña. Esa huelga de comercios en Puerto Rico dejaron de trabajar ayer en protesta. No aceptaban ningún tipo de envío hacia la República Dominicana en protesta por esta decisión del gobernador de Puerto Rico. Queremos preguntarle al canciller de la República y a los ministros a quienes hemos mencionado que si estaban al tanto, que si el gobernador de Puerto Rico concertó esta decisión o está en el acuerdo, en uno de los 11 acuerdos de cooperación e intercambio que firmaron República Dominicana y Puerto Rico. Quisiera preguntarlo, porque de no ser así, esto es un desplante. Esta es una deslealtad democrática del gobernador de Puerto Rico hacia el presidente de la República. Porque si tenían en mente colocar este impuesto a las remesas hacia la República Dominicana, si tenían allí la oportunidad de concertar, firmar 11 acuerdos, ¿por qué no se trató este tema? Un tema que perjudica la economía del dominicano en Puerto Rico y perjudica la economía del dominicano que recibe remesas desde Puerto Rico. ¿Por qué no se concertó? ¿Dónde está la paridad de estos acuerdos? ¿Dónde está la paridad política?
¿Dónde está la paridad política entre Puerto Rico y República Dominicana? Ya que se hicieron tantas alabanzas en los medios de comunicación. ¿Qué tienen que decir los medios que reseñaron aquella visita? Una nueva era, hablaba el presidente Medina, en las relaciones dominicanas y puertorriqueñas. Una nueva era. Se recurrió a Luis Muñoz Marín, se recurrió a la historia y a la memoria ideológica. Luis Muñoz Marín, Juan Bosch. ¿Y ahora qué pasó? ¿Dónde está Luis Muñoz Marín y dónde está Juan Bosch en esta decisión? Todas estas hipocresías organizadas son las que queremos que el gobierno le responda al país. Esta hipocresía organizada, porque es todo drama, todo pantomima. ¿Por qué? ¿Por qué esta pantomima? ¿Por qué hacerle ver, convencer al país de lo que no es? ¿Por qué esta manipulación en la comunicación? ¿Por qué usar la palabra para mentir desde un Estado? ¿Qué respuesta tiene el canciller? ¿Qué respuesta tiene el ministro de Industria y Comercio? El ministro administrativo de la presidencia. Todo ese séquito que llevó Danilo Medina a Puerto Rico a firmar estos acuerdos. ¿Dónde está esta decisión en aquellas conversaciones? ¿Qué criterios diplomáticos tiene el Estado dominicano frente a un acto de deslealtad, de descortesía democrática del gobernador García Padilla? Porque así lo vemos nosotros, como una descortesía democrática. Que usted se sienta, anuncia acuerdos, conversa, firma una paridad, una colaboración, y por debajo de la mesa mete otra cosa. Tan pronto a la espalda coloca un impuesto que perjudica a esa nación con la que usted está haciendo alardes de una buena relación. ¿Dónde están las buenas relaciones que tenemos con Puerto Rico? ¿Dónde está la paridad? ¿Dónde está la cortesía democrática? La diplomacia. ¿Dónde está la política exterior de este país? ¿Quién es el responsable? ¿Dónde están las certezas? Porque estamos viendo que en cada acuerdo, en cada viaje, hay más dudas que certezas. En cada viaje que da el presidente, en cada acuerdo, en cada reunión, en cada diálogo, lo que se desprende es más dudas que certezas. Eso es lo que estamos viendo. Más dudas que certezas. Por eso es que soplan los vientos. Partido de la Liberación Dominicana. En un análisis que hace el periódico Listín Diario sobre el caso del DICAN, el analista, publicado a página completa, se refiere al DICAN como una mancha de un gobierno hasta ahora muy exitoso. Así lo dice el periódico Listín Diario. DICAN, una mancha de un gobierno hasta ahora muy exitoso. Parece que conviene
al Listín Diario endilgar esta mancha, este error en el DICAN, endilgárselo al presidente Danilo Medina. Esto no es una mancha del gobierno. Esta no es una mancha del gobierno de Danilo Medina. Esta no es una mancha gubernamental. En forma aviesa, el periódico Listín Diario le interesa hacerle creer a ustedes que esta es una mancha de gobierno, esta es una mancha del poder y no del gobierno. No del gobierno. El Partido de la Liberación Dominicana, ni ningún partido, ni ninguna institución del Estado tiene beneficios en esta decisión. Ninguna agencia, ninguna institución del Estado tiene beneficios en el escándalo del DICAN. Ninguna institución del Estado, repito, tiene beneficio en el escándalo del DICAN para que se pueda decir que esta es una acción de gobierno. Esta no es una acción de gobierno, esta es una acción del poder. El problema del DICAN no es del gobierno. Le toca al gobierno resolverla. Pero este es un problema del poder político y social de República Dominicana. Lo que estamos viendo, el robo de droga, no es un asunto, y el uso de la droga capturada y vuelta a llevar a los carteles, no es un asunto del gobierno de Danilo Medina, no es un asunto del gobierno de Leonel Fernández, ni es un asunto del gobierno de Leonel Fernández anterior. Cuando Balaguer, repito, cuando Balaguer, aquí droga incautada, fue a mano de los carteles nuevamente. Y no era una mancha del gobierno de Balaguer. En el año 92, ese mismo Cariber, que ahora hubo que deshacerlo como línea aérea, cargó droga a Miami con la complicidad de gente del entorno de Joaquín Balaguer y con gente de su gobierno, funcionarios palaciegos. Y Balaguer los apartó. Y Balaguer canceló los dos directores de correo, por esa droga que viajaba en las valijas del correo a Miami. Y esa no era droga de Balaguer. Esa no era droga de Balaguer. Y esa droga comercializada era droga incautada. Esa droga comercializada del año 92, del año 91, era droga incautada. Para que ustedes entiendan lo que estamos diciendo. Era droga incautada. Que la negociaban funcionarios del gobierno de Balaguer con carteles en Miami. Y jefes de la policía y jefes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, militares. Y era el año 91, y era el año 90. Y aquello era una mancha para el gobierno de Balaguer. Y eso ha seguido hasta hoy. Eso ha seguido hasta hoy. No es una mancha de gobierno, es una mancha del poder. Por eso he dicho todo el tiempo, y sigo diciendo, aunque a mucha gente les molesta cuando lo digo, que el tráfico de droga es del sector privado. Aquí guardias no tienen helicóptero, ni tienen avionetas para trasegar droga, ni tienen lanchas para cargar drogas.
Las drogas se cargan en empresas privadas. La cobertura, las empresas de fachada que le dan cobertura a la droga son empresas privadas. No es el gobierno, son empresas privadas. ¿Quiénes venden las armas de los narcotraficantes? Empresas privadas. Son las que venden las armas de los narcotraficantes. ¿Quiénes manejan el dinero de los narcotraficantes? Los bancos dominicanos. ¿Por qué se ha ocultado el Banco Peravia? ¿Por qué no aparece el Banco Peravia? ¿Por qué no aparece el escándalo de droga del Banco Peravia? El escándalo de lavado de activos del Banco Peravia. Porque eso es el sector privado. Porque eso es el sector privado, los dueños de la prensa y los dueños de los medios de comunicación. ¿Por qué se ha enterrado el Banco Peravia? ¿Por qué se ha enterrado el Banco Peravia? Que es un escándalo mayor que el del DICAN. El lavado de activos de droga del Banco Peravia es un escándalo mayor que el DICAN. Y esa droga vino aquí y ese dinero se movió aquí en República Dominicana con empresas privadas ligadas a ese poder político y social. Con empresas privadas. Es que se mueve ese dinero. Se lava aquí con grandes casinos que están instalados en hoteles. Con bancas de apuesta privadas. No del gobierno. Se lava ese dinero. Con empresas de combustible privadas. Que no son de los partidos políticos. Para que se esté hablando de gobierno. Todo el escándalo de Banco Baninter, del Banco de Crédito y del Banco de los Aybar. Todo ese escándalo de lavado de activos no fue el gobierno de Hipólito Mejía. No fue el gobierno de Leonel Fernández. No fue el gobierno de Joaquín Balaguer. Es el poder. ¿Por qué 11 empresarios de este país firmaron una carta pidiendo que tuvieran cuidado con Luis Álvarez Renta? El que negoció dólares del narcotráfico en Haití en el Banco Baninter. ¿Por qué pasó eso? ¿Fue el gobierno de Leonel Fernández? ¿Fue el gobierno de Hipólito Mejía? Esa es una mancha de Hipólito Mejía. Es una mancha de Leonel Fernández. Cuando se hacían esas operaciones del Banco Baninter en Haití con Aristide. Hay que tener cuidado con esta prensa. Porque esta prensa siempre oculta una mano negra cada vez que lanza una información. Y aquí está la mano negra. Esto no es un asunto de gobierno. Esto no es una mancha de gobierno. Esta es una clara fotografía de lo que tenemos como poder político y social en República Dominicana. El caso del DICAN. Es una fotografía, es una pintura. Es el relato pintoresco. Es el relato pintoresco a prosa, bien glosado, de lo que es el poder político y social dominicano. Esa droga nunca aparecerá los verdaderos dueños de ese negocio. Siempre conoceremos los escombros, los efectos de esta gran causa criminal y de esta gran causa delictiva. Lo conoceremos en eso que vimos ayer en San Cristóbal. 4 muertos por droga, por líos de droga.
cuando la droga en manos de los pobres les desespera. Eso que vimos en San Cristóbal, eso que vimos en esos oficiales, cómo la droga compra voluntades policiales, voluntades militares, voluntades de Congreso, voluntades de diputados. No significa que sea el Estado. Compra la droga, voluntades. Compra la droga, voluntades. Y eso sí es lo que tenemos que pedirle al gobierno. Rigor, inspección. Inspección para detectar para corregir y resolver para prevenir. Es métodos que tenemos que pedirle, métodos y controles al Estado y al gobierno, métodos y controles. Usaré unos segundos para cambiar de tema. La Comisión Civil de Desarrollo de la Provincia de Altagracia Copdepal presenta el segundo Festival Gastronómico de la Yuca, los días 19, 20 y 21 de enero de 2015 en la ciudad Salvaleón de Higüey. Exposición y venta de subproductos de la yuca, manifestaciones culturales, folclor, artesanía, artes plásticas, poesía y música. Ven a la Vía Cultural Antonio Valdés Hijo los días 19, 20 y 21 de enero de 2015 para que participes en una auténtica feria folclórica. Segundo Festival Gastronómico de la Yuca, dedicado a Doña Dulce Empanadillas. A mí me encanta y a ella le gusta. Por la mañana, mamá, me cae la yuca. Por la mañana, mamá, me cae la yuca. Te lo dije, con Levapen estás como un toro. Levapen te pone bien. Busca tu alegría en la farmacia. Levapen, siempre bien. El presidente Martelly conformó un nuevo gobierno en Haití con el primer ministro Evans Paul. Ese nuevo gabinete tiene 18 ministros y 16 secretarios. Es prácticamente una reforma del mismo gobierno que tenía Laurent Lamothe, unos 6 o 7 diferencias. Es lo que tenemos ahora en Haití. Es el mismo gobierno. La gente no sale de la calle pidiendo la renuncia del presidente Martelly. Y eso es lo difícil. Porque este gobierno que se conforma debió ser un gobierno de concertación. Debió ser un gobierno concertado. Pero la comunidad internacional, como apoya militarmente a Martelly, cree que con el apoyo militar le basta al gobierno haitiano. Ellos piensan que con el simple apoyo, el simple espaldarazo, es suficiente en Haití. Nosotros viviremos momentos muy difíciles en Haití. Viviremos momentos muy difíciles en Haití. ¿Por qué? Porque la política es la expresión del poder. Y ese gobierno es un gobierno huero. Es un gobierno que no representa la sociedad haitiana. Por ahí comienza el problema de Martelly. Que ese gobierno no representa la sociedad haitiana. Ninguna institución social de Haití está de acuerdo con ese gobierno.
ni los empresarios, ni los académicos, ni los religiosos están de acuerdo con este gobierno que ha conformado Haití. Las iglesias no están de acuerdo con este gobierno que ha conformado el presidente Aristide. Ninguna de las iglesias. O sea, la comisión que creó el propio Martelly para viabilizar el acuerdo no están de acuerdo con este gobierno que ha creado el presidente Martelly en Haití. Ese Consejo Provisional Electoral que él promete, él lo que dice es, yo haré lo que pueda. Oigan esto, no hay una meta. Yo haré lo que pueda para viabilizar las elecciones. Yo haré lo que pueda. No es una meta las elecciones en Haití. No son una meta de gobierno. Haré lo que pueda. Si no puedo, no hay elecciones, como ha pasado 3 años. Si no puedo, no hay elecciones y me quedo aquí. Y esa posibilidad que está viendo la oposición haitiana, que es imposibilidad para ellos, esa posibilidad de Martelly quedarse, que es imposibilidad para la oposición legítima haitiana, es lo que traerá el conflicto. Es lo que provocará el conflicto en Haití. Y este conflicto que ahora estamos viendo no se va a circunscribir a movilizaciones en las calles. La comunidad internacional tendrá que emplearse a fondo y tendrá que militarizar Haití si quiere que este gobierno sobreviva. Porque este gobierno sobrevivirá solo sobre un baño de sangre en Haití. Lo hemos dicho muchas veces. El gobierno de Martelly, con esta ideología de perpetuarse en el poder, apoyado por la comunidad internacional, apoyado por Estados Unidos, por la Unión Europea, que han cometido en Haití, y se los dije en el año 2005, han cometido en Haití el error de pactar con gente a quienes no conocen. Lo mismo que han hecho en Irak, lo mismo que hicieron en Afganistán, lo mismo que hicieron en Siria, que ha provocado la creación del Estado Islámico. Ese Estado Islámico que está degollando, que está en procura de construir un califato en Oriente Medio, ese chura como Al-Qaeda de la CIA norteamericana. Quienes armaron a esa gente es esa comunidad internacional que está montando a Martelly contra Aristide en Haití. Es el mismo error, pactar con quien no se conoce. Están pactando con Martelly sin conocer a Martelly. Están pactando con Martelly una agenda haitiana en función de sus intereses y no en función de la realidad haitiana. Están despreciando esa realidad, como hicieron en Siria. Vamos por 80,000 muertos y más de 3 millones de desplazados en Siria. Más de 800,000 heridos y mutilados en Siria. Y tenemos ahí el grupo que armaron, ahora se ha vuelto contra Estados Unidos y se llama Estado Islámico. Y han tenido que volver a apoyar a Bashar al-Assad en Siria. Lo mismo sucedió en Egipto. En Yemen, miren lo que está pasando en Yemen. Y miren lo que están haciendo en Haití. Repitiendo, calcando el mismo modelo. El mismo modelo. ¿Puede Haití? Repito, ¿puede Haití? Y lo escribí hace como 4 años. Ahora tengo más razones para decirlo. ¿Puede Haití transformarse en la Somalia del Caribe? Repito, ¿pueden convertir a Haití con estos ditirambos políticos en la Somalia del Caribe? Somalia es un país del Cuerno de África, un estado fallido, un estado ingobernable.
en África. Pueden convertir a Haití con la mirada cómplice del CARICOM, del ALBA y de todos estos organismos, convertir a Haití en una Somalia. Lo estamos advirtiendo. Y busquen en la internet lo que es Somalia y los problemas que le ha causado Somalia a la comunidad internacional desde hace 10 o 15 años por una torpeza de la Unión Europea, por una torpeza de la ONU. La misma torpeza que están repitiendo en Haití. Cuidado si Haití se le convierte de la noche a la mañana en una Somalia. No en un Kosovo, como quieren hablar aquí los bichos y compañía. En una Somalia. Usaré unos segundos para entrar en el último tema del programa de hoy. Miren lo que se llama irresponsabilidad política. Hipólito Mejía dice, supervisará recursos de la BARRIC. Miren lo que se llama hipocresía política. Ahora a Hipólito le interesa la BARRIC. En campaña electoral en el 2012, cuando estábamos trabajando y denunciando aquel contrato en el año 2012, Hipólito no abrió la boca nunca en la campaña. No abrió la boca nunca. Del 2010 al 2012, Hipólito Mejía no abrió la boca ni mencionó a la BARRIC. Todavía hoy, la BARRIC, que está buscando crear una fábrica de explosivos, y dice ahora que es emulsión, que es peor, lo que va a crear en Pueblo Viejo. Todavía hoy, Hipólito no se pronuncia con relación a la fábrica de explosivos que tiene Cotuí, y va a Cotuí a decirle a la gente que va a supervisar los bienes de los recursos de la BARRIC, que los va a supervisar. ¿Y qué tiene usted que decir hoy del tema de los explosivos en Cotuí? Que es una realidad sentida, que es una demanda sentida en el pueblo de Cotuí. Es un riesgo que tiene el pueblo de Cotuí. ¿Por qué usted no habla de eso? Cuando ya hay hasta un ex general experto en explosivos de las Fuerzas Armadas, que dice que no es viable una fábrica de explosivos en la Barra Igor, en Pueblo Viejo. Y que si esa emulsión que van a producir es peor el riesgo. Y que eso debe estar supervisado por el Ministerio de las Fuerzas Armadas. Que la Barra Igor, tan pronto habló de explosivos, debió estar supervisada por el Ministerio de las Fuerzas Armadas. Y dice más el general. Dice que lo peor es que en toda mina siempre hay un cuartel adentro de las Fuerzas Armadas por el manejo de los explosivos. Y que la Barra Igor no ha permitido que se instale un cuartel del ejército dentro de la Barra Igor, sino que está afuera. Para que ustedes entiendan lo que estamos diciendo. Una empresa que es de un traficante de armas, como la Barra Igor, no tiene supervisión de las Fuerzas Armadas dominicanas. Y se usan explosivos. Y esos explosivos no están bajo el control de las Fuerzas Armadas dominicanas, como manda la ley y como manda la Constitución de la República. Como manda la ley y como manda la Constitución de la República. Que donde quiera que se manejen explosivos, eso debe estar bajo el control de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana.
y el cuartel, la supervisión militar en la Barrigol está fuera de los terrenos. ¿Qué supervisión? El control de la seguridad de la Barri en explosivos está en manos de la misma Barri. Ella decide sobre sus explosivos en lugar de ser las Fuerzas Armadas. Y este señor, candidato o precandidato presidencial, está hablando de la Barri y los recursos. Y no habla de esa realidad sentida que tiene Cotuí y que hoy tiene la República Dominicana, que es la fábrica de explosivos, apoyada por Pelegrín Castillo. Una fábrica de explosivos apoyada por Pelegrín Castillo, el nacionalista. El nacionalista Pelegrín Castillo está apoyando esta fábrica de explosivos. El nacionalista Pelegrín Castillo. Nos veremos esta tarde.